dentro de él, en su corazón, por causa del rechazo que muchos de la iglesia a la que él fundó, estaban teniendo, comparándolo con otros hombres que, bueno, tenían apariencia de ser más exitosos que el apóstol Pablo. Entonces eso había llevado que mucha gente lo resistiera, lo rechazara, lo menospreciara y, y eso estaba provocando un dolor muy fuerte en el corazón de Pablo. Ahora, una de las cosas que vamos a ver en esta carta es que esta iglesia que estaba siendo eclipsada por hombres o por ministerios que parecían muy exitosos, estaba corriendo un grave riesgo, el grave riesgo de terminarse apartando de la fidelidad a Jesús. Y en esta mañana, en esta noche yo quiero compartirte esto de la segunda carta a los Corintios, porque hoy nosotros, la iglesia de Cristo, vos y yo, también estamos expuestos al mismo peligro de quedar eclipsados por una imagen de éxito, ya sea en una persona, en un ministerio, en una iglesia, lo que fuera, y no darnos cuenta de que a veces lo que está detrás de una imagen de éxito no corresponde con la verdad de la revelación de Dios en Cristo Jesús. Y fascinados podemos terminar alejándonos de Cristo, como era el peligro de aquellos en Corinto. Entonces, vamos a orar y vamos a meditar en esta palabra, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bondad, tu misericordia sobre nuestras vidas. Señor, gracias por darnos este espacio para adorarte y gracias porque en Cristo sabemos que nuestra alabanza ha llegado a ti como olor fragante, Dios. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das en Jesús de poder reconciliarnos contigo, de poder ser perdonados y poder ser adoptados como tus hijos. Gracias, Padre, por las promesas de vida eterna, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros y por cada bendición, Señor, que tú derramas sobre nuestras vidas a través de Jesús. Gracias. Gracias porque vemos que estamos siendo transformados, vemos que estamos siendo cambiados, vemos que nuestras vidas, Señor, están mejorando y todo gracias a ti, a tu misericordia y a tu bondad sobre nosotros. Señor, en esta hora queremos pedirte que nos ayudes a meditar en esta palabra, que abran nuestros ojos, nuestro entendimiento y que, Señor, a través de la voz del Espíritu Santo podamos escuchar lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero mostrarte cuál era el problema. Esto va más allá de un rechazo en el cual el apóstol Pablo podía decir, bueno, pero yo fui quien les llevé el Evangelio, yo fui quien estuve con ustedes predicándole Cristo, yo fui quien los formó como iglesia, quien los encaminó detrás de los pies de Cristo y ahora me están rechazando, ahora se burlan de mí, me menosprecian. Y se van detrás de otras personas. Pablo podía haber argumentado así, y si bien él lo menciona en algún momento, la realidad es que ese no es el punto más importante de este problema. El punto más importante de este problema es que esta iglesia estaba quedando fascinada, pero por hombres, por ministerios que no siempre estaban enseñando la verdad. Y cuando una persona queda fascinado, hay cosas que parecen tan evidentes, pero no las vemos, no las vemos. Y por eso necesitamos el auxilio del Espíritu Santo y mensajes como estos para estar atentos a lo que el Señor quiere hablar. ¿Está bien? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1 en delante. Dice Pablo, espero que toleren un poco más de mis tonterías
Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo, bajame un poquito, Vicky, porque me está matando. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera, decía Pablo, me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Versículo 13 de este capítulo 11. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que los sirven también se disfracen de siervos de la justicia y al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Hay un problema que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba sumamente dividida, estaba sumamente fascinada por diferentes hombres que habían llegado a ella predicándoles un Cristo diferente, predicándoles un evangelio diferente, diferente a lo que les predicó Pablo, diferente a lo que les enseñó Pablo. Un hombre al que ahora despreciaban, decían que su apariencia era débil, que sus palabras eran toscas y un montón de cosas con las que menospreciaban al hombre que les llevó el mensaje del Evangelio, que les predicó a Cristo. Y en esa fascinación, esta iglesia de Corinto se estaba alejando de aquel propósito. Pablo dice, yo los celo con el celo de Dios. ¿Qué significa esto? Que Pablo deseaba con todo su corazón llevarlos al plan perfecto de Dios. ¿Y cuál era el plan perfecto de Dios? Poder presentarlos a ellos como la novia perfecta de Cristo, limpia, sin mancha. Y él los celaba en ese sentido, no en el sentido de que no quería que otras personas fueran a predicar, sino que los celaba en el sentido de que quería lo mejor para ellos, quería llevarlos a esa plenitud en Cristo, que como iglesia pudieran alcanzar todo lo que Dios había diseñado para ellos y había preparado para ellos. Ese era el celo de Pablo. Y cuando aparecen estos superapóstoles, esta palabra obviamente es una ironía, Pablo está siendo irónico. Para ellos eran superapóstoles, pero Pablo dice, estos hombres son falsos, son obreros falsos, que no les enseñan la verdad, que simplemente los están llevando por un camino diferente, por un evangelio diferente, hablándoles de un Cristo diferente. Y como él dice allí al principio de sus palabras, temo que así como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, también ustedes sean engañados y su pura y completa devoción, decía el versículo 3, a Cristo se corrompa. Amados, la iglesia de Corinto estaba en grave problema. Era una situación caótica realmente. Y Pablo defiende su posición no solamente con estas palabras. Pablo presenta defensa diciéndole dos cosas. En primer lugar, de dónde él había sacado la enseñanza que les había transmitido. ¿Cuál había sido la fuente de la revelación que él había recibido y que ahora les estaba transmitiendo a ellos? Y en la cual anhelaba que ellos se mantuvieran y no se desviaran de esa enseñanza. ¿De dónde Pablo sacó todo esto? Segunda de Corintios 12, versículo 1 en delante. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor.
Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no puede expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solo me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que puede verse en mi vida o oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara, y cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, por cuanto soy débil, entonces soy, ¿qué? Fuerte. Me extendí en la lectura porque es un pasaje maravilloso, pero lo que quiero resaltar en esta hora es de dónde Pablo saca las enseñanzas que él está transmitiéndole a la iglesia. Él aquí cuenta una de sus experiencias, pero sabemos en otras cartas que de la misma manera, de una manera sobrenatural, en tiempos donde Pablo se apartaba al desierto y pasaba largos años en el desierto antes de comenzar su ministerio, allí Dios le revelaba la verdad a través de Jesucristo. No era que Pablo ignoraba estas cosas porque él era un estudioso del Antiguo Testamento. Él conocía las profecías del Mesías. Había una base muy fuerte en Pablo que era un fariseo, hombres que se dedicaban a estudiar el Antiguo Testamento. Pero le faltaba la revelación de Jesucristo, en quién era la persona que aplicaba todo lo que él había leído del Antiguo Testamento. Y Dios se lo revela, Dios lo lleva a ese punto donde Dios le muestra y le da la plena convicción de que Cristo es el Mesías y de que Cristo es el cumplimiento de todas y cada una de las profecías que él había memorizado. Eso fue una experiencia tan profunda que Pablo, el hombre que era el perseguidor de la iglesia, el hombre que iba casa por casa buscando cristianos para llevarlos a la cárcel o aún para matarlos, se convierte en un predicador de Cristo. Ahora, no fue el apóstol Pedro que le enseñó lo que él sabía, no fue el apóstol Juan o no fue algún otro buen maestro de aquel tiempo. Estos hombres confirmaron lo que Pablo recibió de parte de Cristo, y esa es la enseñanza que Pablo, a través de esta intimidad con Dios, a través de esta comunicación especial con Dios, ahora estaba transmitiéndole a cada una de las iglesias, inclusive a la iglesia de Corinto. Entonces, cuando Pablo está diciéndole, hay gente que les está enseñando otro evangelio y hablándoles de otro Jesús, obviamente ese otro evangelio y ese otro Jesús no pudo haber venido de Dios, porque el evangelio y el Jesús que viene de Dios era lo que Pablo había recibido. ¿Está bien? Entonces, uno de los argumentos con los que Pablo quiere mostrarle que él era una persona en la que podían confiar, era mostrándole que la revelación, la enseñanza, todo lo que él les había transmitido había venido directamente de Dios. Y otro de los argumentos que Pablo usa es cuál era la fuente del poder que actuaba en él. Capítulo 13 de 2 Corintios, versículo 13 en delante. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios.
Y nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue, pero cuando tratamos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder ¿de quién? De Dios. Es decir, Cristo murió en debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo en la cruz no se resistió, no manifestó su poder ni la dignidad de su posición como Dios. Los fariseos le pedían que lo hicieran. Y tal vez si hubiéramos estado nosotros en su lugar, lo hubiéramos hecho. No hubiéramos soportado esa vergüenza. Pero Cristo soportó la vergüenza, derramó su sangre, pero Él murió y al tercer día resucitó. Y no solamente resucitó, sino que el Padre lo exaltó a su diestra y la gloria de la que Él se había despojado cuando se hizo hombre le fue restituida, como Él lo había pedido en una oración antes. Ahora Cristo está sentado a la diestra de Dios, pero no como un hombre herido, no como un hombre avergonzado, sino como un hombre glorificado. Toda autoridad ya le ha sido dada a Cristo y solamente Él está esperando el momento para venir a establecer su reino y a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ese es el Cristo al que adoramos. No un Cristo crucificado, no un Cristo doblegado por el dolor o las circunstancias o vencido por la muerte. No, adoramos a un Cristo victorioso, a un Cristo glorioso, a un Cristo a quien ni la muerte pudo resistir, ni el diablo pudo resistir, ni nadie pudo resistir, y a quien el Padre le ha dado toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la posición de Cristo hoy en día. Y Pablo está diciendo que cada vez que él ministraba sobre la iglesia, él no lo hacía confiado en sus capacidades, sino que él lo hacía confiado en quién, en el poder de Cristo que fluía a través de su vida. El poder de Dios que estaba sobre Cristo ahora estaba sobre Pablo, y cada vez que Pablo hacía un milagro en el nombre del Señor, o cada vez que Pablo predicaba y las personas se convertían, no era la capacidad de Pablo, no era la habilidad de Pablo, no era el poder de Pablo, era el poder de Cristo fluyendo a través de Pablo. Amén. Ese era el argumento que él les decía. Estos hombres parecen ser muy exitosos, tienen una facilidad para hablar, es maravilloso todo lo que dicen, pero a ver, ustedes ven a un hombre débil, un hombre que está enfermo de sus ojos, un hombre al que ustedes menosprecian, que lo escuchan predicar y se burlan por la forma en la que predican, pero sepan esto, el poder que fluye a través de mí es el poder de Dios. Gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, frente a toda esta situación, Pablo está presentando defensa de sí mismo, pero no queriendo argumentar, miren qué bueno que soy yo, sino miren cómo la revelación de Dios es la que fluye a través mío, y miren cómo el poder de Dios es el que fluye a través mío. Yo no soy nada. En otro pasaje, creo que lo vamos a mencionar al final, yo soy un vaso de barro, yo soy una vasija de barro, yo no soy nada. Acá la excelencia del poder es de Dios. Es Dios, es su palabra, es su revelación. Es su evangelio el que nos transforma, es su poder el que nos salva, el que nos liberta, el que nos sana. Es Dios a través mío. Amén. Ahora, todo esto que Pablo argumentaba delante de esta iglesia, miren, hay un pasaje más. Miren cuán claro Pablo lo dice en este pasaje. Capítulo 3, versículos 5 y 6. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene ¿de quién? De Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Claramente Pablo está reconociendo, no soy yo, es Dios, es el Espíritu Santo, es el poder de Cristo. Es Él quien nos capacita, es Él quien nos usa, es Él quien ministra a través mío.
Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que ver esta defensa de Pablo y este llamado de Pablo a la iglesia de Corinto y pensar que tiene algo que ver con nosotros? Bien, en primer lugar, como te dije al principio, hoy siguen existiendo personas o ministerios que con una imagen de éxito pueden terminar llevando a las personas lejos de Jesús. ¿Se entiende lo que quiero decir? La segunda cosa que tenemos que recibir de este mensaje y de la situación de Pablo es que toda enseñanza siempre debe venir de la Biblia. Y cuando hablamos de enseñanza, hablamos tanto lo que se dice como lo que se interpreta. Todo tiene que estar alineado, de acuerdo con la Biblia. ¿Por qué con la Biblia? Porque la Biblia es la revelación de Dios, es la palabra profética más segura. Así como Pablo decía, yo lo que he aprendido, lo he aprendido porque Dios me lo ha revelado. Nosotros podemos hoy en día también tener esa misma confianza, porque la Biblia, este libro en el que meditamos los martes, los domingos y cada día en nuestros hogares, es la palabra que viene directamente de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en primer lugar, tengamos cuidado, porque no todo lo que habla de Cristo nos habla del Cristo revelado en la Biblia. No todo lo que nos habla de Dios nos habla del Dios revelado en la Biblia. No todo lo que nos habla de iglesia, evangelio, nos habla de lo que está revelado en la Biblia. Aún lo que ustedes me están escuchando a mí decir, tenemos que examinarlo a la luz de la palabra. La Biblia es el manual, la Biblia es la lámpara, la Biblia es la regla, la Biblia es la palabra profética más segura. Dios nos ha hablado a través de Cristo y las palabras de Cristo han quedado ¿dónde? En la Biblia. Entonces, siguen existiendo personas o ministerios y es más, yo no quise ahondar en este tema, pero si ustedes leen las palabras de Pedro hablando de los últimos tiempos, las palabras de Pablo mismo hablando de los últimos tiempos, hay una de las señales que se repite en las enseñanzas de estos hombres y es el aumento de los falsos maestros, de hombres que van a hacer del Evangelio una forma de ganancia. Y lo que es peor, la misma Biblia dice que muchos van a ir detrás de ellos. Y por causa de eso el nombre de Jesucristo va a ser tenido en poco. Y bueno, amados, estamos en esos tiempos. Toda enseñanza debe venir de la Biblia, tanto en lo que dice como en lo que se interpreta. Dios sigue siendo la fuente de la verdadera revelación y nos ha hablado por Jesús y ha dejado escrita su palabra en la Biblia. Si ustedes me escuchan decir algo en nombre de Dios, como una nueva revelación, como una nueva interpretación de algo, y es una enseñanza que va en contra de lo que dice la Biblia, ustedes tienen que señalarme. Ustedes tienen que decir, pastor, te estás equivocando. Y lo tercero que debemos aprender de este mensaje es que el verdadero poder se evidencia en vidas transformadas. Pablo decía a los corintios, yo no necesito escribir cartas de recomendación acerca de mi ministerio, porque las cartas que todo el mundo puede leer son sus propias vidas. El poder de Dios está transformando sus vidas y esas son las cartas de recomendación que cualquiera puede ver. El verdadero poder se evidencia en vidas transformadas, más que en experiencias emocionales.
Y eso sucede por la presencia del Espíritu Santo, no por alguna estrategia de carácter humano. Nosotros podríamos inclinarnos hacia eso, podríamos empezar a buscar formas de provocar emociones y vos venir a un culto y tener una experiencia emocional tremenda. Hay gente que tiene una capacidad tremenda para eso. Ahora, ¿es eso el poder de Dios? El poder del Evangelio, el poder de Cristo, es para que yo me emocione y tenga un momento placentero 1 o 2 veces a la semana. ¿Eso es el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios para transformar mi vida, para hacerme libre de la esclavitud del pecado, para defenderme de los ataques de las tinieblas, para ir transformándome día a día a la imagen de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Ese es el poder de Dios. Amados, yo puedo estar perfectamente en una iglesia donde no hayan emociones, pero si hay vidas transformadas, ahí está Dios. Ahí está Dios. Y espero que nosotros tengamos emociones, pero tengamos también vidas transformadas. Amén. Gloria al Señor por eso. El verdadero poder se evidencia en vidas transformadas, más que en experiencias emocionales. Y eso sucede por la presencia del Espíritu Santo, no por alguna estrategia de carácter humano. Lean la segunda carta a los Corintios. No hemos podido leer todos los pasajes donde Pablo va capítulo tras capítulo hablando de este tema, mostrándoles a los corintios que ellos estaban en un camino que los estaba alejando de Jesús y que toda esa estrategia en la cual estaban siendo engañados era una estrategia de hombres, donde Dios no estaba, donde el poder de Dios no estaba, que ellos necesitaban entender cómo era la dinámica del reino de los cielos. Y la dinámica del reino de los cielos es esta, amados, se basa en la palabra y se manifiesta en la transformación de nuestras vidas. Amén. Donde esas cosas están sucediendo, allí está Dios. Quiero terminar en esta noche. La plenitud de poder no está en el tamaño de un edificio, en el carisma de una persona o en el aplauso de la sociedad. Si yo creyera que seríamos mejor iglesia por tener un edificio más grande, yo estaría equivocado completamente. Si yo creyera que vamos a ser mejor iglesia por, no sé, jugar con las luces, la decoración, la música ambiente, los olores que se respiran, no sé, cosas como esas. Si yo creyera que haciendo eso nosotros vamos a ser mejor iglesia, yo estaría totalmente equivocado. Como te dije hace un momento, podría estar provocando un lindo momento para nosotros aquí juntos, pero no estaríamos siendo alcanzados por el poder de Dios que transforma nuestras vidas. Tampoco el polo opuesto, ¿verdad? Tampoco nos vayamos a que, si son exitosos Dios no está, no. Se puede ser exitoso y Dios estar presente también. Amén. Pero evaluemos. El verdadero poder está en Dios, en el Evangelio de Cristo, en el Espíritu Santo. Y eso debemos buscar para tener una experiencia genuina con el reino de los cielos. Porque cualquier otra cosa que nosotros busquemos o cualquier otra cosa que atrape nuestra atención, que no sea el verdadero poder de Dios, que no sea el Evangelio de Cristo, que no sea el poder del Espíritu Santo, cualquier otra cosa que nos atrape, simplemente va a ser barro y no va a servir para nada. Termino con lo que Pablo decía en el capítulo 4, versículo 6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro.
Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene ¿de quién? De Dios, no de nosotros mismos. Amados, yo soy una vasija de barro. Ellos son vasijas de barro. Este edificio es una vasija de barro. Y cualquier mejora que podamos hacer en el futuro, y que la vamos a hacer, pero cualquier cosa que podamos hacer simplemente es una vasija de barro. La excelencia del poder está en Dios. La excelencia del poder es el Evangelio. La excelencia del poder es Cristo. Y eso es lo que debemos de buscar. Buscarlo a Él. Buscar la verdad de su palabra. No dejarnos engañar ni arrastrar por las cosas que son espejitos de colores. Lo verdadero, lo que tiene un impacto profundo, lo que tiene un impacto eterno, es Cristo, es el Evangelio de Cristo y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Oramos por esto? Gloria a tu nombre. Señor, en esta hora hemos leído las palabras de Pablo a la iglesia y recordamos, Señor, que hemos sido advertidos. Que en los últimos tiempos, Señor, como sucedía en los tiempos de Pablo, también habrán falsos obreros, falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles. Señor, que engañarán a muchos, que traerán vergüenza sobre el nombre de Cristo, que alejarán a muchos de la fidelidad y corromperán esa fidelidad que muchos tienen en Jesús hoy. Señor, ruego que a nosotros que estamos aquí, a los que perseveran en su fidelidad al Señor Jesús, tú nos guardes, Dios, tú nos protejas, que abras nuestros ojos, que nos des esa sensibilidad, ese discernimiento de espíritu para entender, Señor, las cosas que se mueven en lo sobrenatural. Danos la capacidad de entender, de recibir con agrado. Cuando estamos frente a alguien, Señor, a un ministerio, a un pastor, a un hermano que lleno de tu poder, Señor, como instrumento en tus manos, nos ministra, nos habla. Señor, danos la capacidad de estar abiertos, humildes, receptivos. Pero también, Señor, que cuando sea lo opuesto, cuando llegue el momento, Señor, de estar frente a ministerios, personas, Señor, que son falsos, Padre, abre nuestros ojos, inquieta nuestro corazón, ayúdanos a mantenernos, Señor, en esa fidelidad a Jesús, que no caigamos en ninguna trampa que nos termine alejando, corrompiendo de nuestra lealtad a Él, como decía Pablo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu palabra, a entender que la revelación de tu palabra, la Biblia, debe ser el único fundamento para nuestra fe. Ayúdanos, oh Dios, a no quedar fascinados, enganchados, Señor, frente a nadie, sino únicamente ante Jesús. Gracias, Padre. Ruego, Dios, que tú en esta hora nos desarrolles nuestra madurez, desarrolles nuestra capacidad de discernimiento. Nos ayudes a dar un paso hacia adelante, Señor, en crecer en madurez hasta alcanzar la estatura de Jesús. Gracias, Dios. Que sea tu Espíritu Santo a cada uno de los que aquí estamos, ayudándonos a entender lo que hemos escuchado, ayudándonos a aplicarlo a nuestras vidas. Gracias, Señor. Seas tú quitando cualquier forma de fascinación, si es que alguno de nosotros se encuentra en ella. Señor, que podamos mirar con ojos limpios a Cristo, al camino que Él nos llama a transitar. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Gloria a ti, Señor. Y Padre Santo,
como iglesia nos ponemos de acuerdo también para pedirte por las personas que son de Cristo, pero están lejos, están perdidos, se han apartado, están bajo condenación aún. Te pedimos por ellos, Dios, rogamos que el Espíritu Santo sea quebrando el poder de las tinieblas que los detienen, sea quitando la venda de oscuridad de sus ojos. Y te rogamos que el Espíritu Santo, Padre, en su poder y bajo la autoridad de Cristo, Señor, les cambie el corazón y les revele el Evangelio, les dé luz, Señor, sobre tu palabra para que puedan creer, confiar y puedan escapar del lazo del diablo en el cual están. Gracias, Dios. Rogamos, Señor, que por tu gracia y misericordia tú los atraigas a la iglesia, Señor, para que puedan escuchar de Jesús y experimentar el milagro de la salvación. Toda la gloria a ti, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, Dios te bendiga ricamente. Con esto no quiero flechar la cancha, ¿verdad? No quiero decir que aquellos ministerios, aquellas personas que sobresalen en el mundo del Evangelio por encima de otras, o aquellas iglesias que son más numerosas, o eso ya sí o sí están mal. No, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo que sea de una forma, sea de otra, tengamos cuidado con aquello que pueda terminar alejándonos de la fidelidad a Cristo. ¿Está bien? Dios te bendiga y nos